Vale. Bien, en primer lugar quisiera dar las gracias a la PETEC por la invitación a participar en este foro. La ponencia que voy a presentar aborda un tema amplio y yo creo que de gran interés en el contexto actual que se está tratando en este foro de necesidad ineludible de descarbonizar la economía, de descarbonizar las ciudades. Como el tiempo disponible es breve y el tema da para hablar largo y tendido, solamente voy a presentar cuatro ideas que espero ser capaz de transmitir lo mejor posible, para lo cual pues me voy a apoyar en imágenes, que yo creo que siempre es interesante y por lo menos más divertido, ¿no? Bien, de cada una de estas ideas voy a dar unas breves pinceladas. La primera idea, ornamento versus función ecológica. Indudablemente la función ornamental en las ciudades ha sido siempre una de las prioritarias en la conformación de las ciudades, los parques, las arboledas, los paseos arbolados, como este fantástico de Vitoria, han formado siempre parte de la configuración de las ciudades, como digo, e incluso forman parte del imaginario colectivo asociado a la belleza. Es, por lo tanto, una componente fundamental. Sigue formando parte de la conformación de las ciudades y sigue siendo un factor muy interesante. Sin embargo, las circunstancias medioambientales actuales que todos conocemos nos llevan a considerar y a poner en valor otros muchos atributos de la vegetación que me voy a permitir repasar brevemente. En primer lugar, la vegetación tiene la capacidad de retirar del aire micropartículas contaminantes y otros gases que se derivan de la combustión de combustibles fósiles. Esa capacidad es fantástica porque tiene que ver con la salud de las personas. Es decir, la OMS y la Agencia Europea de Medio Ambiente relacionan directamente la calidad del aire con el incremento de enfermedades de todo tipo, respiratorias, cardiovasculares, alérgicas, etc. Y, por supuesto, con muertes debidas a la mala calidad del aire. Por lo tanto, este atributo de la vegetación es fantástico. Tiene otros atributos, es decir, la vegetación tiene la capacidad de reducir la temperatura, de incrementar la humedad y, por lo tanto, de reducir el efecto isla de calor que se produce en las ciudades por efecto del tipo de materiales que se usan, la dureza de los mismos, la impermeabilización y sellado de suelos, etc. El reducir la isla de calor, evidentemente, afecta al confort del espacio público, lo cual es muy interesante porque es el espacio de la civilidad, es el espacio de todos del cual podemos disfrutar, pero es que también tiene una componente económica, de ahorro económico importante. Otro atributo importante se refiere al incremento de la biodiversidad, muy importante también, y con ella de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las ciudades o los entornos de recuperarse, de regenerarse cuando sufren agresiones o catástrofes importantes. Sin biodiversidad es muy difícil que las ciudades sean resilientes. Otro factor importantísimo para mantenimiento de la vida. El ahorro energético, por supuesto, como he dicho, la vegetación produce sombra, protege las superficies, etc. Bien, dado el foro, mejora del ciclo del agua, obviamente, porque la vegetación absorbe agua y regula el ciclo del agua. Como decía antes, las ciudades están absolutamente selladas, es muy difícil, el agua corre siempre directamente a la alcantarilla y de ahí a la depuradora, y es necesario retener e infiltrar agua y la vegetación nos ayuda a ello. Bien, pero dado el foro en el que estamos, el aspecto o el atributo que quiero destacar es el de la vegetación como sumidero de carbono.
Es decir, la vegetación como complemento ineludible de todas estas políticas que estamos viendo a lo largo de la mañana y que vamos a seguir viendo, es decir, hacer edificios energéticamente más sostenibles, rehabilitar barrios obsoletos e ineficientes. Se hablará también de la necesidad de repensar la movilidad en las ciudades, una movilidad hoy día absolutamente dependiente del vehículo privado. Como digo, la vegetación tiene que ser complementaria e ineludible, ¿no? Bien, para converger con esas políticas, también se ha hablado en la mesa, de adaptación y mitigación del cambio climático en convergencia con los acuerdos adoptados en la COP21 celebrada en París en 2015. Bien, había puesto ahí un gráfico en el que vemos cómo en 20 años hemos avanzado muy poco. El 80% de la energía que se consume, este es un gráfico que corresponde a España, pero a nivel mundial ocurre lo mismo, el 80% de la energía que se consume es de origen fósil. La combustión de esa energía de origen fósil, bien sea carbón, petróleo, gas natural, ha cambiado la proporción de cada una de ellas, es la que genera este efecto, estos problemas medioambientales. Bien, segunda idea que quería exponer. Verde en la ciudad versus deforestación urbana. Con este punto pretendía contraponer dos hechos relevantes. En primer lugar, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX y coincidiendo con la fuerte industrialización que sufren los países, se desarrolla todo un repertorio codificado de aquello que el movimiento moderno llamó verde urbano. Todo un tipo de espacios, de elementos que van a ir componiendo eso que se llama verde urbano y que ya desde como digo, la segunda mitad del siglo XIX, con el paradigma del higienismo, que hoy podríamos contraponer al paradigma del medioambientalismo. En el XIX fue el higienismo que reclamaba sol, luz y aire puro para las ciudades, puesto que también tenían muchos problemas. Como digo, en la actualidad sería el medioambientalismo. Bueno, no me voy a enrollar. El caso es que se va a desarrollar todo ese repertorio, como digo, de espacios que en la segunda mitad del siglo XX se va a arrumbar, va a quedar un poco en segundo plano. Nos vamos a olvidar de ese repertorio que ahora se vuelve a recuperar con muchos elementos de ese verde urbano que parece que son novedosos o que creemos que son novedosos y que tienen más de 100 años. Eso es lo que quería contraponer. Quería contraponer eso con esa deforestación, lo que yo he llamado deforestación urbana. Como en esa segunda mitad del siglo XX se va a producir esa deforestación urbana, que ahora explicaré un poquito por qué. Bien, voy a pasar muy rápido todo este repertorio de eso que conforma, toda esa serie de espacios que conforman el verde urbano. Tenemos paseos, salones, alamedas. Esto es un poco anterior al... todo este tipo de elementos embellecen las ciudades y su objetivo fundamental era embellecer las ciudades en la Ilustración y las postrimerías de la Ilustración. Tenemos los parques públicos. Los parques siempre habían sido patrimonio hasta mediados del siglo XIX, patrimonio de la nobleza, patrimonio de la monarquía, patrimonio de la Iglesia. No había parques públicos. En el siglo XIX, para evitar ese síndrome de la ciudad enferma, que además hoy lo volvemos a reclamar, vuelvo a insistir, se empiezan a abrir esos parques reales al público, en general a la burguesía, y se empiezan a crear nuevos parques. Bien, los parques. Los anillos verdes. Ahora es muy moderno esto del anillo verde. Vitoria está haciendo un anillo verde fantástico. Muchas ciudades, aquí en Valladolid también hay un movimiento por el anillo verde. El anillo verde tiene más de 100 años. Fue planteado por Ebenezer Howard en su teoría de la ciudad-jardín. Tenemos otra idea también muy recurrente en la actualidad,
fantástica, que es la idea de sistema. La idea de sistema, planteada por Frederick Law Olmsted, también a finales del siglo XIX, implica que debemos formar redes de espacios verdes, que los espacios verdes, decía Olmsted, no deben ser islas dentro de lo edificado, sino sistemas interconectados. ¿Interconectados por qué? Por ejemplo, por vías parque. Aquí tenemos, hoy lo llamamos corredores ecológicos, pero este es un fantástico corredor ecológico que lo que propicia es la conectividad. La conectividad es un concepto absolutamente relacionado con la biodiversidad. Entonces, la conectividad a través de corredores verdes, un fantástico corredor verde, una vía parque diseñada por Frederick Law Olmsted. Tenemos cuñas verdes, otro elemento característico de la manualística alemana de principios de siglo, que lo que pretendía, de siglo XX en este caso, pretendía introducir el campo en la ciudad, la naturaleza en la ciudad, evitando que creciera en mancha de aceite, sino que fuera introduciendo esas cuñas. Tenemos cubiertas verdes, también nos parece que es muy moderno, pero las cubiertas verdes ya las planteó el movimiento moderno, como uno de esos elementos que conformaba el verde urbano. El verde, con el movimiento moderno, se empieza a considerar una dotación pública y necesaria, se fijan estándares, vale. 2 minutos. 2 minutos, pues entonces voy a toda pastilla. Bien, se produce la deforestación de las ciudades y se produce por varias cosas. Primero, porque la circulación comienza a ser el elemento fundamental del urbanismo. El objetivo fundamental del urbanismo, hay que hacer sitio a los coches tienen que circular, tienen que aparcar y nos eliminamos la vegetación, eliminamos árboles, eliminamos suelos terrizos. Las ciudades se empiezan a sellar, estos son varias imágenes de Valladolid. Se ponen de moda las famosas plazas duras por aquello de que los monumentos tienen que verse desde Cuenca. Bien, volvemos a la tercera idea. La tercera idea es un revival, la renaturalización. Tenemos que, toda esa vegetación que hemos ido deforestando, que hemos ido quitando, tenemos que volver a incorporarla en la ciudad. Este es un concepto que ya también lleva unos años, la renaturalización, las infraestructuras verdes, ahora las Nature-Based Solutions, que se va a hablar también en la mesa, y que ahora, bueno, por fin yo creo que están cogiendo auge. Bien, renaturalizar implica incorporar vegetación por doquier en las ciudades. Yo voy a poner una serie de espacios donde incorporar esa vegetación. Cada uno tiene su función. Muy importante que la red sea densa y continua, densa y continua. Bien, aquí vemos varios espacios. Unos son viejos, como esos que veíamos, anillos verdes, cuñas verdes, parques, etcétera, y otros son más nuevos. Y tenemos que renaturalizarlos con la idea de implementar vegetación, implementar suelos permeables, implementar soluciones novedosas. Bueno, vemos que árboles se pueden poner en calles estrechas, calles anchas. Podemos aprovechar nuevos espacios que no tenemos en la cabeza, ¿no? Espacios industriales, playas de aparcamiento, muy importante. Bueno, todo esto es muy conocido, huertos urbanos, espacios vacantes. Hay muchos espacios vacantes en las ciudades que pueden utilizarse temporalmente y que deben formar parte de esa red. Patios de manzana, esta es una imagen muy interesante y me gusta mucho, de un programa en Berlín, de programa de reverdecimiento de patios, aunque sean espacios privados, forman parte de esa red. Cubiertas verdes con naturación extensiva, paramentos verticales, no es necesario que hagamos jardines, esos bellísimos jardines verticales que son muy caros y muy difíciles de mantener, nos bastan unas enredaderas. Infraestructuras viarias, espacios periurbanos de conexión, anillos verdes, cuñas verdes, etc. Bueno, acabo. Innovación. Lo que quiero transmitir con esta idea es que es un campo estupendo para investigar, para innovar, el de incorporar la naturaleza en la planificación y en los proyectos de edificación. Voy a poner solo 3 ejemplos y termino. Por ejemplo, innovación en tipos de cubierta. Nosotros, en nuestro clima, necesitamos un tipo de cubierta muy específica. No nos valen esas cubiertas fantásticas que hacen los holandeses o los alemanes, porque nosotros tenemos otro clima. Entonces hay que investigar en otro tipo de cubiertas, en este caso, este ejemplo muy interesante, combinado además con energía, con placas fotovoltaicas.
Otro campo muy importante de innovación y de creación de riqueza, el tipo de pavimentos permeables. Aquí tenemos suelos tipo grass concrete o, bueno, hay muchas variantes, y esto es unas zonas enormes de aparcamiento, de playas de aparcamiento. Hay también hormigones semipermeables, muy importante la permeabilización del suelo. Charo, intenta terminar. Sí, acabo ya. Sí. Por último, y relacionando ciclo del agua y vegetación, los llamados SUDS, sistemas de drenaje urbano sostenible, que combinan vegetación y diseño un poco diferente de la urbanización, en el que lo que se intenta es captar agua, acumularla, infiltrarla de manera natural. Bueno, por último, como mensaje, decir que incorporar la naturaleza en la proyectación de la ciudad, en los proyectos de edificación, es ineludible, y no solo para conseguir una ciudad bella, que también, sino para conseguir una ciudad saludable, resiliente y sostenible económica y ecológicamente. Muchas gracias.